El... El Stranger Siempre que me actualiza el OBS, siempre me pasa lo mismo con el micro. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Hoy, como veis, falta Turbiales, pero porque hoy me está saliendo todo mal y no me había acordado que no le había pasado el link. Así que bueno, yo supongo que entrará en el momento en el que lo vea. Y por supuesto, pues saludar a toda la gente que estéis compartiendo el directo con nosotros, gente como Kraza, Liacus, Arian Expositor, Fanny y todos los demás. Mil gracias por estar por aquí y pasar esta noche con nosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar principalmente de un tema que me dejasteis en el Discord, que hemos hablado otras veces, pero bueno, no nos vamos a descubrir las Américas diciendo que tratamos cíclicamente muchos temas, así que bueno, y después de 100 y pico directos, pues obviamente pues hay gente que se ha unido últimamente. Sí, exactamente, es que tengo el ventilador, entonces es lo que tiene. Y menos mal que me corté las greñas hace un mes. Ya después de un año sin cortarme el pelo ya empezaba a ser molesto, sobre todo con el calor. Bueno, pues eso, que siempre hablamos y después de 100 y pico pues podemos volverlo a tratar, incluso a lo mejor pues no está Fricoscopio, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Bueno, comentaban en el Discord que si había juegos que podíamos jugar o podíamos dirigir, pero no podíamos hacer la parte contraria, ¿no? O sea, eran juegos que o no podíamos jugar o no podíamos dirigir por un motivo u otro. No tiene demasiada importancia los motivos que haya, ¿no? Yo siempre lo he comentado, por poner un ejemplo y empezar a abrir antes de subir a Turbiales, que ya veo que está por aquí, para dar pie al speech. Que a mí me pasa con Pathfinder 2. Pathfinder 2 es un juego que entiendo por qué gusta a la gente. Es un juego que si a mí me hubiera pillado con 16, 20 años, vamos, lo habría jugado hasta el infinito. A día de hoy es algo que no busco y no busco porque es un juego que me cuesta mucho ponerme en el papel de director de juego. No me importa jugarlo, pero porque cuando lo juegas el 99% del juego te da igual. Pero cuando lo estás jugando, por el volumen que tiene y la complejidad que es... Todo el mundo me dice, realmente no es tan complejo. A mí la complejidad que me da desde la gestión de PNJs, saber lo que pueden hacer o no los monstruos y tal, se me atraganta. Y ahora, mientras Fricoscopio continúa, pues voy a subir a Turbiales. Sí, realmente muchas veces en esos juegos, o sea, porque justo cuando lo estabas hablando yo para Pathfinder 2, es que ni lo he mirado, pero con el 1 era un juego que yo podría narrarlo, me lo he leído y lo entiendo, pero es que no me renta meterme en ese berenjenal. Entonces yo Pathfinder sí que lo he jugado mucho, pero vamos, no lo he narrado nunca. O sea, ni ganas. Pero sí, o sea, o sea, por sistema, los de 20 en general, quitando 13 Age y porque tengo una parafilia con él, realmente, pero los de 20 no son santo de devoción para narrarlo. Jugarlos no me importa. Y los Green Dark, o sea, por ejemplo, Warhammer Fantasy, no me importa jugarlo, pero no me gusta narrarlo porque no pega con mi estilo. Y narrar y no jugar, ahí está más complicado. Es que claro, la mayoría de los juegos que narro, como no los conoce nadie de mis alrededores, claro, es que no los juego, pero por pura necesidad. Porque si quiero que se jueguen, los tengo que narrar yo. Claro. Entonces, o porque son raros, o porque, pues eso. Ya es para qué voy a aprender a narrarlo yo si a Dani le gusta, ¿no? Pues ya está. Pero sí que hay. Mira, por ejemplo, esto ya me voy a poner subnormal, ¿vale? O sea, aquí es cuando es Dani es subnormal. No troll, es subnormal. Las pocas veces que he jugado Everron, quitando con mi cuñado, que solemos jugar en la misma onda, o sea, solemos tener la misma. Esto, lo que es en ambientación, la gente suele ser de un Everron más steampunk que lo que es Everron de verdad. Y lo puedo jugar, pero me chirría mucho.
Entonces al final lo prefiero narrar porque así por lo menos me ajusto más a lo que propone el libro. Ya. O sea, que yo que sé, que el ejemplo más fácil, que un forjador no es un robot, son personas con derechos. Bueno, Pero eso vamos, lo dicen algunos. No está demostrado. o sea, yo en Brela tiene derechos. Y yo soy de Sarn. Pero no, pero me refiero a que son personas que no se comportan como un robot. Entonces, o un artífice no hace clockpunk, porque no usan magia. Claro. Entonces, son cosas que, bueno, que cuando juego como jugador, pues bueno, tiro para adelante y ya está, es lo que decide la mesa. Pero prefiero narrarlo yo porque me gusta más lo que propone el juego per se. Ujú. Y es muy difícil encontrar eso. Pero si no, es más fácil que encuentre juegos que prefiero como jugador, porque el juego no va conmigo, o por el sistema o por el tono, para narrarlo, que al revés. O sea, yo que sé, Savage es mi sistema favorito, pero en el momento que encuentro en unas jornadas que se narra Savage World, voy detrás para jugar alguna vez. Pero. Vale. A ver, he tenido suerte y una de las veces fue Alfonso, el que traduce Savage, entonces, pues bueno, era fácil, ¿no? Pero si no, pues, a ver. Lo que pasa es que últimamente a las jornadas voy a narrar, pues para probar con otras gentes y salirme de mi círculo de confort que me gusta. Pero si no, es más eso. Yo sí suelo jugar, o sea, es a juegos en los que no voy a narrar yo normalmente. Un Pasión de las Pasiones, me gusta mucho ese juego, pero no me entra en la cabeza cómo llevarlo a mesa. Pero lo he jugado lo que es una campaña completa, que son 6 partidas o 7, no me acuerdo, y me lo he pasado como un enano. Y estamos a ver si podemos hacer otra, porque lo jugamos la familia. Claro. Pero no me veo yo narrando eso, porque no sé cómo llevarlo bien a mesa. Entonces, esos son mis rollos. Vale, pues turbiales. No sé si has podido saber. Pereza. ¿Qué? Es la respuesta. Es la respuesta a lo que. Es la respuesta a lo que decías. Digo, no, es que a ver, tú lo que tienes es pereza, lo cual es comprensible. A mí me pasa. Que es que digo, ostras, me tengo que volver a estudiar un juego entero para poder llevar la mesa en lugar de mirarme solamente las cosas de jugador. Y montarlo. Y dedicarme a mirarme si los encuentros están equilibrados. O estudiarme el módulo, que en mi caso. Lo cual significa que te da pereza. Entonces, claro, cuesta mucho cuando ya llevas bastantes partidas y bastantes géneros y bastantes juegos a tus espaldas, encontrar ese punto de entusiasmo de decir, hostia, esto como me mola, voy a dedicarle el tiempo a montar una ficción o algo. ¿Sabes? Además de que, por ejemplo, otra cosa que ofrecía Fricoscopio es lo de las jornadas, lo de las distintas partidas. Es que además muchas personas, por ejemplo, con respecto al tono son muy particulares. O sea, el tono de berrón que a lo mejor juega esta gente es el tono que ellos persiguen, lo que a ellos les ha fascinado. A lo mejor en tu caso hay algunas cosas, por ejemplo, del autor original que te molan más, te gusta más la versión original del autor, pero a lo mejor es lo que ellos dicen, bueno, esto quizás es lo ignorable. Quizás nosotros lo que queremos es algo un poco más steampunk. Que pueden hacerlo, Sí. que pueden hacerlo, Lo he jugado. evidentemente. Lo he jugado así, no tengo problema, pero no es lo Que la gente puede jugar equivocada. Según O sea, Fricoscopio. No. La gente puede jugar, se puede divertir jugando mal, como hago yo con la llamada. Pero yo juego la llamada obscenamente mal, soy consciente y lo digo. Por eso cuando digo, se puede jugar un juego mal y divertirte, porque yo soy un ejemplo, lo he hecho con El Señor de los Anillos. El de Mer. O sea, Tolkien se haría liche solo para matarme. Pero se haría Nazgûl para sacarme el alma. Pero a ver, son manías que tengo realmente, que me gustan más ciertas cosas y que normalmente no es lo que le mola a la gente. Pero ya está. Ya. No, también. Es que no voy a decir cosas particulares, pero por ejemplo, esto en Tulu a veces se nota. Dependiendo del tono de la partida, hay gente que se te cruza. Pero es que además depende completamente del tono, ¿eh? O sea, el hecho de la percepción, por ejemplo, de un play to lose, hay gente que, por ejemplo, no pueden aceptarla. O el hecho de que vas muchas veces en una partida de terror con la baraja trucada
En plan, realmente, en una partida de terror, por ejemplo, una de intriga en la cual los jugadores están prácticamente perdidos, vas con la baraja trucada. La cuestión es que vas con la baraja trucada y los jugadores, la gracia es que te encuentren la carta que es falsa. Algunas veces. Estoy siendo un poco críptico, pero es que no quiero desvelar cosas que están en marcha. Vale, entonces, a veces te puedes encontrar con ese pequeño problema. Además, también entra dentro de lo que serían las tonalidades de lo que la gente busca en una partida. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy muy por la ciencia ficción. Ahora mismo la fantasía prácticamente casi no me interesa, pero estoy en esta época. Estoy en ese tipo de épocas en las cuales me está fascinando más ese tipo de ficciones, por ejemplo. Y me motiva más montar ese tipo de cosas que no montarme el típico dungeoneo, por ejemplo. Más que nada porque ese dungeoneo lo tengo más que nada sobado. También estoy de acuerdo en que Es que, a ver, yo prácticamente es que le puedo llegar a dar a todo. Lo que pasa es que sí que hay algunas cosas que no puedo jugar. Lo que encontré que no podía jugar era, por ejemplo, misteriosamente Séptimo Mar. Algo que sea... pero es más que nada por un tema de tono, creo yo. O sea, más que nada, lo que yo le veo al tono, lo que quiero llegar es que lo que yo le vea de tono de una partida, ¿vale? Si no consigo transmitirlo a los jugadores bien y se crea una dicotomía de que los jugadores no están en la misma página que yo, y eso no estoy diciendo de que ni que ellos lo hagan mal, ni que yo lo haga mal, sino que a veces es algo que te puede llegar a pasar, o sea, te puede llegar a pasar con las mismas partidas jugadas, o sea, habiendo jugado la misma partida o el mismo juego con grupos distintos. A veces es algo que... A veces además es algo que condiciona, porque además cuando te estrellas con un juego normalmente no sueles dar segundas oportunidades, salvo que sea algo que digas, hostia, es que creo que ha habido aquí un error muy evidente. Algo que hayas visto, literalmente. Me ha pasado muy pocas veces. Yo antiguamente tenía la costumbre de decir que la primera partida de un juego nunca valía. Por eso me animé a jugar una segunda vez Cult, por ejemplo. Sí. Yo sigo pensando que... me pasó muchas veces. Yo sigo pensando que una primera experiencia, sobre todo en el rol, vale de poco. Porque habitualmente siempre has leído algo mal o has hecho algo mal. Con lo cual probablemente... Yo recuerdo que en un juego calculamos mal los daños y la gente moría de una hostia. Siempre. Entonces nos pareció que el juego era excesivamente duro. Y a veces me lo siguen recordando, ¿no? Decir, oye, en tal... Este juego, no, tío, no te acuerdas de la segunda vez que jugamos donde la aplicamos bien. Sí. Pero ese tipo de cosas a veces pasan. Aquí, por ejemplo, Your Friend the Future comenta uno de los pesos pesados, que es Asmática. Yo puedo entenderlo, que no estoy de acuerdo, pero también mi visión está sesgada porque yo aprendí a jugar Asmática de los primeros juegos. Entonces, entré muy bien dentro de lo que querían hacer. Pero entiendo que para mucha gente es un juego muy complejo en el que hay que tener muchas cosas a tener en cuenta, pero creo que forma parte más de intimidante que de otro elemento. Al final tienes que saber cómo, una vez que sabes cómo funciona la magia en realidad, es muy fácil de aprender porque toda la magia funciona igual, no hay excepciones en la magia, siempre funciona igual. Lo único que tienes que saber es lo que quieres hacer y usar las dos artes correspondientes a lo que quieras hacer. Creo que el problema es tocar la tecla en el que sabes qué quieres hacer, que es el mayor problema, ¿no? Quiero agrandar una araña. Vale, perfecto, pues no hay ningún problema, ¿no? Es con mutuo animal. Pero claro, hasta que saber... Creo que cuesta más saber qué quieres hacer que aprender el sistema de juego, porque el sistema de juego es muy sencillo en ese aspecto. Pero puedo decir que puedo estar perfectamente sesgado. Sí, Fanny, ese era el tema aproximadamente. ¿Quién es el de la máquina de escribir? Yo no. Hoy no. O sea, no he tocado el teclado mecánico todavía. El mío no es mecánico, así que sí, se ha escuchado. No, el mío tampoco. El mío es más clásico. Que, mira, lo de Séptimo más segunda, yo estoy esperando jugarlo
para ver si amo o odio la tarea dramática. La odias. Que no se llama tarea dramática. La Lo odio. más seguro es que la odie. Lo más seguro es que la odie. Pero quiero verlo en funcionamiento. Para mí Porque ese leído no me gusta nada. es un punto muy débil que tiene el juego. A mí no... Yo lo he intentado dirigir mucho, he intentado que me guste y al final hay que meterle muchísima mano. Le pasa mucho a los juegos clásicos que intentaron ir hacia lo indie, que no están en unas aguas muy raras. Yo creo que un séptimo mar tercera edición, igual que le pasa con Leyenda de los Cinco Anillos, una nueva edición le vendría mucho mejor. Igual que el sistema Genesis le vendría bien un repaso. O sea, muchos de estos juegos creo que tienen las ideas ahí, pero no saber desligarse de ser crunchies a veces les pasa factura. Aquí dicen, ¿los forjados hablan como ChatGPT? No. Los forjados hablan con voz humana. De hecho, es una de las cosas que les vuelve un poco inquietantes. Claro. Ten en cuenta, esto a veces a la gente le resulta difícil. Es que no hablan ellos, habla su alma. Claro. O sea, su cara no tiene por qué tener expresiones. De hecho, puede ser tener una cara siempre de enfadado, pero como no puede modificarla, da un mal rollo de per se. Los forjados es una de las cosas que al final se tratan como androides y no son del todo eso. O sea, yo entiendo a Fricoscopio, es que no son robots, son seres vivos que se les ha hecho una transmutación. O sea, lo más parecido en la ficción sería un Necrón. A mí, yo cuando he tenido que explicarlo es, tú imaginas, o sea, si han visto Full Metal Alchemist, Claro, es eso. sí, sí. Es el hermano pequeño. Es una persona que está en una armadura. El cuerpo, los músculos son de madera y tiene placas de metal. Pero es una persona. No tiene que ser tan cookie como Alphonse, pero... Ya, pero en la ficción de Berrón no son personas realmente, son como una especie de constructo de alma. Claro, es difícil saber lo raro. que Además es. les pusieron género, supongo que por Porque como no tal, quería tener ninguno. Una de las opciones más así que se toman, porque nunca te dicen, no hay una explicación oficial de cómo funciona la forja, pero la más así es que coge almas y las mete dentro de los cuerpos, son almas de muertos. Que el problema está que como las almas se degradan y desaparecen, es de dónde coño salen esas almas. Ya. Pero como tal son almas de muertos que no recuerdan nada. Entonces, por eso digo que cuando digo que son personas, es que son personas. No es un programa. No, pero Tiene tampoco. sentimientos, pero tiene. O sea, cuando son algo. La forja de almas. Creo que la forja de almas, ¿no? Creo que se llama la forja de almas, ¿no? Directamente. El artefacto que los crea o algo así. No me acuerdo. Sí, son forjas, pero no me acuerdo cómo es. Forja de no sé qué. Pero sí. Sí. Porque el único juego que tenía. Bueno, el juego que más me acuerdo que tenía una cosa parecida así era el Shadow de Demon Lord, que ya directamente. Los equivalentes, eso sí que eran directamente almas atrapadas. Pero porque, claro, ahí eso es pseudo guindar. Ahí ya. Si tienes ahí. Si haces nigromancia tecnológica. Es ya. ¿Por qué ves mi Gmail? What? No sé, porque ¿Qué? a veces están viendo mi Gmail. Me han visto abrir los correos de... Yo no estoy viendo nada. No, digo en el chat, de vez en cuando me lo está cambiando, no sé por qué. Estás compartiendo Gmail, sí, pero no sé por qué. Es un poco raro, estaba de ver lo del no sé qué. No, están viendo lo del GameFound, que estaba mirando el correo de la actualización del juego de tablero de 5 anillos. 200 pavos, ¿no? No se sabe todavía el precio, pero sí, va a ir por ahí. ¿Los 5 anillos? ¿Qué? Un juego de mesa de muñequicos. De Monolith. Sí. Yo no le he hecho menos de 150 pavos. Yo lo vi, que lo hicieron lo de los estos de Arkham. Dije, uy, qué bonito. Esto no me lo puedo permitir. Así que... Pero vamos, ahí tirando de héroes clásicos y tal. Me hizo gracia. Sí, es que están haciendo una cosa rara.
Si tocan la mínima, algo que conozcan todo el trasfondo de reglas, sin hablarlo de sesión cero, Berserker y me parto mesa. Bueno, esto ya... Alguien está hackeando el Pentágono. Sí, lo que estaba ¿Alguna diciendo, jugada de que aventuras eso de D&D con Trophy Gold? ¿Creéis que merece la pena? ¿Cuál creéis que serían más adecuadas? Mira, Trophy es uno de esos juegos en los que dirigirlo... O sea, no es que no pueda, es que me amarga, pero sí que lo disfruto jugando. No sé si habéis probado el Trophy Gold, yo no. No, es que no me interesa. No. Es que me lo estoy mirando, es que digo, ¿cuál le interesa? ¿El Trophy Gold o Dark? Es que ya ni me interesa. Gold es el que está Hombre, pensado para jugar más allá de un one shot. campañas. ¿Y cuál es la diferencia con el Dark? No me quedó claro. Sí, sí. Que el DAR es para una partida y el otro tiene un poquito más de visos de jugar una campaña. Ah. Pero es que mis motivaciones a la hora de jugarlo es... No sé, es que... ¿Y qué diferencia hay con...? ¿Y cuáles son las Yo particularidades no he que tiene? jugado a Gold. Hola, llego tarde, bienvenido. Con el E5A Genesis, totalmente de acuerdo. El tercer tag de un arma añadido del daño crítico, el alcance. Sí, es que estoy dirigiendo Genesis ahora los domingos. Y entonces, no tanto por mí, es que tengo dos jugadores que son incapaces de saber qué hacen con las ventajas. Entonces ralentiza todo muchísimo, todo se alarga. No sé, no termina de funcionar adecuadamente como debería. Entonces están ahí intentando verlo, porque o sea, a ellos no les funciona. Y eso me ha hecho pensar que probablemente debería de tener unas modificaciones importantes en el tema de cómo funciona la ventaja y desventaja. Siendo yo muy fan, esta campaña concretamente le estoy viendo mucho las costuras, porque, o sea, yo les veo sufrir a la gente que está jugando. No importa, Juan Sebastián, no importa lo que yo les ofrezca. Se acorralan, se enciscan y entran en bloqueo. Entonces, que un juego provoque eso me hace pensar que se podría hacer mejor. No creo que esté mal, pero creo que se podría mejorar una edición nueva. Igual que pasó con Warhammer Fantasy. No acabo de entender cuál es el problema. Cuando tú sacas ventajas en una tirada, tienes que... bueno, en una tirada normal, habitualmente el director de juego es el que interpreta. Así que no es un Sí, problema. Pero en es un combate... Genesis. Sí, pero en combate tú tienes que invertir esas ventajas en cosas. Habitualmente en elementos del arma o en ventajas de combate. Gana un dado azul el siguiente persona que dispare es enemigo. Gana una maniobra adicional, lo que sea. Eso está provocando que algunos de mis jugadores en mi mesa se bloqueen. Es que a mí, si no me gusta ese sistema es porque satura. Claro, yo no tuve problema cuando dirigí la campaña hace 8 años, pero tengo una mesa con un par de jugadores nuevos en el sistema y están bloqueados, no son capaces. Y el resto de la mesa le falta agilidad, o sea, se me traban. No importa lo que yo les dé o tal, no, se me traban. No pueden, no son capaces de sacar adelante sin consumir muchísimo tiempo. O sea, el otro día en un combate estúpido, bueno, no era estúpido, pero, o sea, que no era muy complejo, estuvieron 3 horas. Porque Ya, es fácilmente que 1 hora y media fue de bloqueo intentando tomar una decisión. exceso de granularidad en el combate, pasan demasiadas cosas en una tirada. Claro, o sea, entonces no tiene la fluidez. O sea, yo cuando tiro no tengo ese problema, pero mis jugadores sí. Y eso me hace pensar que igual que con Warhammer Fantasy, cuando pasó a Star Wars, lograron simplificar muchas cosas. Para mí simplificaron todo lo que no debían hacer, ¿eh? Pero simplificaron muchas cosas. Creo que se podría crear una ayuda adicional. O sea, a mí, precisamente, un ejemplo contrario. Este fin de semana, a pesar de que todavía no tenía del todo voz, me puse a hacer una partida clásica de Leyenda de los Cinco Anillos, primera edición, que yo tenía muy buen recuerdo
del sistema. Por el hecho de que era bastante simple, era bastante rápido. Me empezó a hacer aguas. Porque dije, hostia, es que no hay maniobras. No hay casi de ningún tipo. Entonces, claro, es aquello de. Ya llegar al nivel de simplificar. El nivel de simpleza de pego doy. Joder, hostia, es que me parecía que era todo lo contrario. ¿Sabes? Aquello de. En lugar de encontrarme con un sistema binario después de haber ya tenido tantas cosas, porque era una jornada donde no podía jugar con un juego que no tuviera más de 25 años. ¿Sabes? Entonces, hostia. Que además pusimos el ejemplo de Leyendo los 5 Anillos quinta, como para. Lo cual viene a colación y dices, hostia. Pues son las cosas. Bueno, Víctor Boquete Tanto y comenta tampoco. aquí, dice, joder, sumar tensión y a correr, o más un dado azul y pista. Claro, pero si haces eso, eliminas gran parte del interés que tiene el juego. El tema de dar dados, los dados negros de desventaja, la cuestión de usar las habilidades de las armas, la cuestión Oye, es que de romper una cobertura. O sea, es verdad que eso simplificaría muchísimo. Pero se nota que hay dos personas jugando a diferentes velocidades. Y eso también frustra. Porque por aquí dice, Alien Exposito dice, ¿puede un juego como Savage Worlds el que pueda jugar y masterear casi todo el mundo? Sí. Pero esto se nota mucho lo que te acabo de decir de las dos velocidades. Juega con gente que sabe jugar a Savage World. Y puedes notar como el novato piensa que está jugando mal. El momento que tienes a alguien que sabe usar las maniobras y sabe usar las ventajas y las cosas de su personaje, no pasaba tanto antes, pero en aventura se nota. yo en aventura, lo poco que he narrado, que lo he hecho con Pathfinder, lo que decía es que se viniese arriba diciendo lo que quiere hacer y que no se reseñe solo a pegar. Que si quiere, pues le quiero desarmar, que diga lo que sea, que ya busco yo la regla. Básicamente porque me la sé y que yo tengo pantalla, que paso me la compro. Pero entonces les daba más opciones. O sea, porque si quieren saltar por encima del pues puede que no sea nada. Pero el novato por lo menos se cree que ya no se lo está pegando. O sea, lo bueno que tengo que tenía en ese momento con Sabas, claro, ya hace un año que no lo toco, entonces tendría que volverme a leer. Pero como yo me sabía las maniobras, que me digan lo que quiere, le digo, pues tira con esto, ya está. Y si no, le resto un -2 o cualquier tontería y tiramos para adelante. Si al fin y al cabo van a ganar, son los buenos. Esto que no me oís. Pero que, a ver, ahí está eso. También hay gente que es muy. O sea, que hay juegos que las pocas opciones que te da de maniobra son las que te ofrezca la clase. Y si no, pues mierda para ti. Yo ya te digo que hay gente para todo. Yo he encontrado. Tú me dices cualquier juego, yo te puedo decir a alguien que no le gusta ese juego. No, es como todo. Y Yo yo he encontrado gente que no le gusta Sabas y no Sí, lo saques de pero ahí. a lo que me refiero, mira, sí. cuando yo juego con gente que no sabe tanto jugar, o sea, que no es muy experimentada en Sabas, todos disfrutan bastante. Pero como tengas a alguien que de repente sabe jugar, empieza a hacer ataques salvajes, empieza a hacer no sé qué, empieza a usar sus talentos de forma como se tienen que usar, puede generar frustración en la mesa que de repente ve que el otro está jugando otro juego. Yo no me lo he encontrado tanto, pero sí me he encontrado con que crea dinámica en la mesa. De, vale, así es como se tiene que jugar y de repente todo el mundo juega igual y dices, hostia, Claro, quiero pero eso. Claro, pero me refiero, o sea, que es verdad que puede ocurrir que la gente empieza a jugar ese juego, hemos venido a jugar hardcore, vale, pues todos cambiamos el cheat, pero hay gente que no sabe que el 90% de las opciones del manual de Sabas existe. Eso no es malo en per se, yo no lo uso en jornadas. En jornadas soy muy básico, a mí me sorprendió cuando me contaste la gente que dirigiste con el libro de fantasía, que les diste el grimorio y se empezaron a ir a la parte... No, pero además eran todos novatos. Porque se notaba que venían de D&D y en cuanto empecé a hablarle, y cuando hicimos el primer combate, les describí cómo iba el sistema de combate, porque yo me pongo en rollo demo,
el sistema de combate va así, esto va contra tal. Y entonces empezaron a pillar el y dijeron, hostia, esto es chulo. Esto tiene no sé cuántos. Mira, y aquí Claro, tienes claro, el pero que no tiene que ver con ser novato, no tiene que ver con Sí. ser... Es conocer el juego. Es lo que hablo Sí. yo muchas veces de RuneQuest. RuneQuest hay un gran... o Mithras. Hay una gran diferencia entre jugarlo y entre saber lo que el juego te permite. El momento en el que te metes con las maniobras, los golpes en la cabeza, los flanqueos y tal, es un juego completamente distinto. Y como alguien esté jugando así, si alguien no conoce el alcance de sus capacidades, piensa que está jugando mal y le frustra. Pero, mira. Y no le lo leí en puedes dar el Mithras, listado de maniobras, porque en Mithras creo que tiene 20. y que Mithras va a eso. Claro, Me refiero, es el motor del juego, en Sabas no. claro, O sea, en claro. Sabas puedes jugar perfectamente sin esto y no estás desperdiciando. No, 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 todo. exactamente. Pero lo estaba comentando aquí, creo que es Víctor. O Arian, no lo sé, lo estaba comentando. Ujú. Juan Una Sebastián. Y si los personajes no están optimizados, son dos juegos diferentes. En el momento en el que Sí. alguien sabe jugar a Sabas, está jugando un juego distinto al resto de la mesa. Y no es malo de per se, pero está jugando un Yo- juego distinto a la mesa. Yo es que las pocas veces que me he encontrado. O sea, yo las veces que he narrado, ningún jugador se había leído el manual. Entonces, conocían, ¿sabes? Pues porque algunos han tirado 50 sesiones jugando conmigo. Claro, Entonces, pues más o menos aprenden. pero yo te lo digo, por Pero ejemplo, yo cuando fui a las jornadas salvajes en el 19, yo, que estaba acostumbrado a dirigir esa aventura en jornadas, la aventura no estaba al nivel. Porque la gente en las jornadas salvajes sabía jugar a Sabas y sabían encontrar en muchas cosas que yo simplifiqué por el bien de la diversión para gente que no supiera de Sabas. Y Claro, la es que partida cambió completamente de tono. yo fui como jugador, entonces no sufrí eso. Sí, sí. Sí, no es todo. No, pero Sabas sí que tiene eso de que como vas normalmente por maniobras, lo que te das de ventaja normalmente tienes una desventaja por otro lado. Con lo cual el ataque estándar dentro de lo que cabe es una opción. Es una acción válida. Que es algo además normal. Mira, aquí Acus dice, en PBTA no tienes que memorizar nada. Si tienes un máster atento, que te lo recuerde. Pues no estoy de acuerdo. El jugador tiene que saber sus movimientos. Sí, los de su libreto. Sí. Y es verdad que si tú juegas un one shot o estás acostumbrado a jugar one shot, tienes uno. Cuando tienes 7, el máster no puede saberlos. No puede saberlos. O sea, yo no me sé todos los movimientos de mi juego cuando lo estoy dirigiendo. Porque no sé si la guerrera ha ganado un movimiento o no, o lo tiene o no. O sea, yo no puedo estar al loro de lo que está haciendo. Yo presupongo que la gente sabe sus movimientos. Y si juegas one shot no hay problema. Habitualmente tienes uno que suele ser muy simple. Pero en el momento que tienes 5 o 6 de personaje, y sobre todo si tienes en algunos PBTAs que tienes movimientos de otros libretos, o tienes alguno customizado por alguna cuestión de la aventura y tal, no tienes que saber lo que estás haciendo. Sí, os contaré un secreto. No me sé los poderes de la gente cuando juego. No, yo Nunca. tampoco. Yo presupongo que la gente Nunca. sabe lo que está jugando. Y si me hacen trampa, no me doy cuenta. Sí, no, La única. yo se lo he dicho a mucha gente, es si me hacéis trampa, no me voy a dar cuenta. Porque presupongo que juego con gente adulta. La única cosa que puede llegar a pasar es, como el D&D normalmente es un juego que va de excepciones, como yo me sé las reglas normales, en caso de que me encuentre alguna cosa que no me cuadre matemáticamente, sí que lo voy a preguntar. Pero si me das la excusa de que tienes una habilidad especial, me la voy a creer. Y ya está. O sea,
Dice aquí Arian, dice, pero se debe a la versatilidad de Suade, que puede coger Power Gamer y otros jugadores más narrativos. Sí, sí, sí. De todas maneras, como ha dicho Funi, y que lo hemos comentado en otros directos, Sabas Aventura ya no es Fast Fun and Furious. Es Fun and Furious, Sí. pero ya no es Fast. Y tiene algún que otro. Y tiene algún que otro exploit. No sé si. Por cierto, Sí. ¿os habéis leído el de los monjes? No. Sí. El de la montaña. No, ¿No no, os lo habéis tengo para fijado leer, de que casi todos los trasfondos sobrenaturales tienen puesto que selectivo no se puede poner? No, Claro. me lo tengo que ver. De todas Que maneras, selectivo es un tongo que en Pasado Pathfinder te rompe partidas. claro, Sí, yo directamente no. O sea, cuando lo pensé lo dije, esto cuando seas archimago te lo pones bajo, mientras no. claro. El punto está con Sabas, con Aventura, que sí que puede acoger a jugadores Power Gamers y narrativos. El problema es cómo lo juntes, ¿eh? Porque hay una escala armamentística muy seria. O sea, como Ahí, alguien vaya a romper el juego, sí. o es un paseo para él, o es el infierno para los demás. Yo Sí. he tenido que O sea, poner. yo tengo que poner tope y decir, no, ahora nos sentamos y rehacemos tu ficha. No, yo no he llegado a eso porque, como veía para dónde iba, lo dije abiertamente. A ver, el resto está jugando una cosa y tú. La verdad es que con este jugador me rompió un juego, me rompió Sion sin querer. Y aquí estaba muy cerca. Y dije, es que como cojamos esto, como vayamos por lo que tú has pensado, vas a estar muy roto en combate comparado con el resto, que no son de combate nada. Así que, ¿qué te parece si hacemos esto? Y ya está. Y no tuve problema. La verdad es que tuve mucha suerte. Claro, Pero claro, yo tuve que hablarlo diciendo, tío, no puedes tener esa combinación de talentos, llevamos 3 o 4 partidas. Si te pongo un reto a ti, le jodo el resto del grupo. O sea, vamos a revisar la ficha y vamos a hacer. O sea, vamos a trabajar porque no puedo ponerte enemigos a tu altura. Y vamos a cambiar un par de cosas. y no, porque al final tienes el síndrome Vengadores, donde tienes a Hulk enfrentándote a un visio gigante y el resto con masillas. Pero narrativamente no siempre pega Claro. para todas las campañas. Aquí Víctor comenta. Bueno, dice, yo más bien hablaría del nivel Ojo de Halcón. De todo el mundo está pegándose con. Todo este mundo está pegándose con criaturas super mega humanas y luego está Ojo de Halcón ahí. Aquí Víctor comenta y dice, no vamos a meterle 70 tareas más al director de juego. Sí, fíjate, esto es curioso porque en Majo Sojo, para tirarme un poco piedras a mí mismo, que me gusta bastante, muchos masters me dicen y jugadores que hay demasiados recursos. Lo admito, pero es que no estaba pensado para que la gente lleve la cuenta de todo, es que lleves los tuyos. Que mucha metodología que no me lo he leído. Es que cada personaje las ganas y las utiliza diferentes. Tienen nombres distintos, pero exclusivamente tienen nombres distintos por una cuestión de me sale de sabor, y por una cuestión de si a alguien se le ocurre mezclar varios, no puedo usarlos de uno con los de otro. ¿No? Pero tiene muchas, pero es que habitualmente tú usas las de tu personaje y el máster no tiene por qué llevarte la contabilidad, ni tienes que saber ni cómo funcionan ni cómo van las de los demás. Pero he de reconocer que yo hoy puse una cantidad de fe que, bueno, pues descubrí a las malas que mucha gente no es capaz de llevar su propia contabilidad. Porque no ha venido a eso, en realidad. Y no está mal, pero no ha venido a eso. Bueno, pues ese juego no es para él, ya está. Claro, pero que te quiero decir que a eso me refiero con el sobrecargo de tareas. O sea, que el máster no tiene por qué ¿Gente ha venido llevarlo a hacer todo. su propia contabilidad? ¿Dónde ha quedado el rol? Claro, pero es a lo que me refiero, que el máster no tiene por qué llevarlo todo. O sea, no tiene por qué saber lo que tiene todo el mundo. Al cuarto ataque, no les en pantalla, tienes que comentarlo. Lo del ataque salvaje, el ataque desesperado, sí, exactamente. Yo habitualmente suelo poner enemigos muy fáciles de impactar, ¿eh? Y sobre todo, también dirijo muchas en ambientaciones que suele haber armas de fuego, que cambian muchísimo la dinámica de los combates, debido a que
impacta siempre a 4, salvo que haya coberturas. Sí, yo como me pongo en modo master tutorial, al principio todo el mundo ataca normal, de repente un enemigo ataca con un ataque salvaje y digo, esto también lo podéis hacer vosotros. Entonces empiezan a... Es como cuando te pones en modo tutorial de un videojuego. Sí. Sí, sí. Es así. Y así es como Eso, eso lo hice yo con las coberturas. Jugando una partida PAL. Dice aquí Yakus, los movimientos en PBTA se disparan con la acción y el Master ya está al tanto de eso. Correcto, pero en el momento en el que los jugadores tienen movimientos personales, a veces hay movimientos que activan sus propios, o sea, que tienen su propia tirada y su propio movimiento, o tienes que modificar un movimiento básico. Entonces, eso lo tiene que saber el jugador y te tiene que alertar. O tienes que tenerlos todos apuntados. Y es fácil cuando todo el mundo tiene 1 o 2. Yo juego campañas en que la gente tiene 7 o 8 avances. En Dungeon World yo he llegado a dirigir a personajes de nivel 10 que tienen 10 movimientos propios. Sí, pero muchos de los movimientos... Eso pero los tienen que saber ellos. Un poco... Sí, claro, pero eso se lo... Pero claro. Es que lo mismo... Es que me toca los huevos cuando... cuando se es hipócrita, porque con un juego no tienes tanta filia como con otro, y entonces, es que esto me ha pasado a mí justo con Dungeon World. Se ponía, es que me tengo que aprender esto, y yo, pero hijo de puta, cuando llevas un personaje, un guerrero de nivel 7, que tienes en tercera, más dotes que el cojón, sabes que cuando pegas tienes que aplicar el bono por no sé qué, el bono por no sé cuánto, más no sé cuánto por ataque elástico, más no sé cuánto, y lo tienes calculado, porque te lo sabes. Y aquí por 3 frases que te vienen descrito, que no tienes que apuntarte la mano, me está tocando los cojones. Son las matemáticas. Es que el otro, una cosa es matemática y el otro es letras. No. Que, sé honesto, y es que bufas de aprenderte esto. Vale, pero no vengas con esto, coño. Que, claro. Que has sido mago en un juego de D&D. Que es un dolor de muelas ser mago. Mira, me llama mucho la atención esto que dice Yakus, que dice, vale, simplifiqué mucho. Sí, me lo imaginaba, Yakus. No te disculpes. Me imaginaba que no habías contado con lo que yo te he comentado. El jugador tiene que saber los suyos, pero no los comunes. Esto es que me haces una pregunta muy interesante, porque en el caso de que yo estuviera trabajando en algo, una cosa que me ha llevado de feedback es hasta qué punto los jugadores tienen que saber siquiera que existen los comunes. Yo creo que deben, porque te dice de lo que va el juego. Pero es verdad que muchas veces, como depende de fiar del máster, de saber si internamente, si las condiciones del movimiento se han cumplido, porque muchas veces te encuentras gente pidiendo movimientos directamente y no estás cumpliendo la condición. Y es complicado. Igual que he dicho de Génesis que te bloqueas a la hora de saber dónde gastas las ventajas, PBTA tiene este problema. Yo cuando lo he narrado he dejado los movimientos, una copia de los movimientos en el medio, pues para que los ojeen, para que sepan lo que hay, pero al fin y al cabo se los aplico yo, o sea que... Sí, también es verdad que lo que más he narrado de PBTA más veces ha sido Monster of the Week y Dungeon World. Y los movimientos de Monster of the Week de personajes son muy simples. Sí. Entonces, vamos, y he narrado un poquito de Sombras Urbanas, pero la misma. Es que al final con Sombras Urbanas acabo narrando Monster of the Week, entonces al final... Claro, pero fíjate, Sombras Urbanas, personajes como por ejemplo el Hada, son muy complejas por la complejidad de sus movimientos internos. Que solo jugaré porque me gusta mucho. Claro, pero... Y en Monster Heart pasa lo mismo. El Hada es un personaje muy complejo, igual que lo puede ser el que tiene el demonio dentro, el condenado, creo que se llamó en español. No, nunca jugamos. Bueno, hay una serie de personajes que tienen movimientos mucho más complejos, que por ejemplo puede ser el vampiro, ¿no? O el hombre lobo, tanto en Sombras Urbanas como en Monster Hearts, que son personajes más llevaderos para empezar a jugar con ellos. Y luego hay personajes como el Hada, en ambos juegos, que tiene sus propios movimientos, sus propias dinámicas, sus propias monedas, y suelen crear problemas en jugadores que no saben. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster, Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster Hearts una vez y dije, no sé llevarlo. O sea, te lo digo porque yo jugué con un Hada en Monster
Pero no entiendo cómo funciona la dinámica de pactos de este juego. Allá. No me lo he leído, así que. O sea que es un pacto, no sé qué no. No, no solo eso, sino que tiene sus propios movimientos de cómo se usan y tal. Y a mí también era uno de los primeros PBTAs, pero que te quiero decir que le puede pasar a cualquiera de decir, no he entrado, ¿no? O sea, esto pasa a veces con clases. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez de alguien que llevó un monje en 13 Age y no entraba en lo de encadenar los Sí. golpes. Quien no sepa cómo funciona, en 13 Age el monje funciona con combos. Tú, cuando haces un golpe, tienes que poder encadenar tu siguiente acción a ella y está restringida a las cosas que puedes hacer. Suena mucho más restrictivo de lo que es, no lo es tanto. Pero si tú llevas hasta el final del combo, el tercer turno lanzas un ataque especial. Y si no, reinicias el combo. Entonces, hay que jugar con una especie de elemento meta, incluso a veces haciendo cosas que no te compensan porque te puede compensar el turno que viene. Entonces hay jugadores que cuando les suena muy bien y cuando están jugando dicen, no era lo que yo quería jugar. Estás jugando un juego de lucha. Sí, estás jugando un juego de Sí. lucha. A mí me fascina por eso, pero yo entiendo que estás jugando un juego de lucha. Y aquí Víctor dice, uno de mis Os ha jugadores... entrado un bot. Ha entrado un bot, ahora lo he hecho. Sí. Cuando llegue él. Que estoy 10 minutos en el pasado. Uno de mis jugadores, un guerrero de Nate, con la marca de protección, se pasa un turno subiéndose parada y protección. Bueno, lo de la parada y la protección, o la dureza, es mi caballo de batalla. Recuerdo haber tenido una discusión seria con Tiberio, que decía que estaba criticando, no me lo decía a malas, sino que estaba criticando Savage World y estaba siendo muy duro. Y digo, no, si me encanta, pese a su defecto, que es ese, me llevo quejando desde Explorer y me quejaré toda la vida. La dureza y la parada. No me gusta cómo funciona internamente. Y la gente que me lo defiende muchas veces juega ambientaciones en los que esos problemas no existen. Claro. Porque jugar ciencia ficción apesta. Es que solo lo he visto. El problema se lo he visto que acucia en ciencia ficción y en fantasía, alta fantasía. Sí. En fantasía. Y yo tengo En alta cero fantasía. ruleos. Y tengo 0 ruleos que realmente no funcionan, pero por lo menos Sí. lo conceptualizan un poco mejor. En Extras University no te va a pasar. Claro. Sí, Fantasía porque no hay urbana, eso no armaduras. pasa. ¿Por qué? Porque un escopetazo. Y la Buenas mayor parte noches, de esos hacedora de problemas que estabais máscaras. diciendo de contabilidad, ¿sabes dónde nos suceden? En Tulu. ¿Cómo que no? Haces tiradas de crédito, que es peor. No, tiradas de crédito, no hay tiradas de crédito. En Tulu. Hay 4, como muchas horas, 1 o 2. Bueno, aquí comenta Víctor que leyó Majos Ojo para inspirarse en su sistema Fate de Saint Seiya. Bueno, me alegro que te sirviera de algo. Para mí es suficiente. El otro día me lo estaban comentando, ¿no? Debido a la charla que hubo en Roleros No Representativos sobre simplificar el sistema. Y es que para simplificar el sistema de esa manera juega FAE. FAE es... Yo creo que es uno de los mejores sistemas en simplicidad. O sea, es que para mí es lo más abajo que puedes llegar. O sea, es lo más simple que puedes jugar y que te dé una sensación satisfactoria es FAE. Si vas a hacer algo simple y respondes a tu pregunta, FAE lo hace igual, lo puedes escribir como ejercicio, pero no sé yo si vas a hacer algo comercial si te merece la pena. Bueno, se pueden hacer algunas amalgamas de FAE PBTA que he visto por ahí. Sí. Pero que te quiero decir que si lo simplificas al máximo y te vas a algo parecido a FAE, te tienes que preguntar si FAE ya te lo cubre y a lo mejor hacer un Fate Wall ya te vale. Si vas al punto comercial, o sea, si vas a ejercicio. Yo conozco gente que hace juegos de si rol vas al por. punto de comercial es mejor, te sale mejor hacer tu híbrido y venderlo. Claro, Porque o sea. no te lo va a comprar ni Cristo. Claro, pero que te quiero decir que yo conozco gente que hace juegos de rol solo por el placer de hacerlo y un reto personal. O sea, que no todo tiene que ser comercial.
Pero en el caso de Majos Ojo sí tenía, cuando lo cogió una editorial, obviamente tiene una vocación comercial y simplificar hasta FAE no lo veía yo adecuado. Que siempre nos pasa lo mismo. Por si alguien no lo sabe, FAE es Fate acelerado. Sí, vale. Es que como nos lo critican siempre, he dicho, espérate. Bueno, pero como he dicho Fate, es verdad que lo presuponía, pero es verdad. Sí, pero bueno, por decirlo, Fate acelerado que es el Fate bueno. Claro. Es que a mí Bueno. Fate no me gusta. Lo he dicho muchas veces. Considero que es un sistema que se traiciona a sí mismo. Y se traiciona a sí mismo por ser comercial. Como FAE no tiene esa necesidad, es un libro, entre comillas, o tan barato en el físico y gratuito en la descarga. No tenía la necesidad de ser comercial. No. Yo recuerdo, esto me pasó hace muchos años y creo que fue con Turbiales o con Justo, que me hablaban de que el Advanced Toolkit ayudaba... Ahora mismo yo ya te diría que el Fate condensado. Claro, pero te estoy hablando de hace 10 años. Sí, sí. Estoy hablando en una época G+. Sí, sí. Recuerdo que me decían que muchos de mis problemas serían con el Advanced Toolkit. Porque ahí tenía todas las herramientas para poderlo modificar a mi gusto. Y para mí, el Advanced Toolkit lo hacía peor. Me hacía peor juego que el Fate básico. Bueno, es que no, pero es que el toolkit es para meterte todas las... Es que realmente es lo que es. Para meterte todas las cosas que necesita, que le encuentras que FI no tiene. Por ejemplo, ¿quieres meter ciberimplantes? Te indica cómo hacerlo. ¿Quieres Claro. meter equipo? Te indica cómo hacerlo. ¿Quieres meter magia y cientos tipos de magia? Te indica cómo hacerlo. Pues eso es el toolkit. Claro, pero me refiero... El toolkit lo que hace es pervierte, la palabra puede sonar fuerte, el precepto básico de Fate, que todo es un aspecto. Si todo es un aspecto, ¿para qué necesito una regla? Si es un aspecto. Un ciberimplante es un aspecto de brazo biónico. En el momento en el que me dices que hay reglas avanzadas para poderle meter ciberimplantes pero no era un aspecto. Sí, normalmente es un aspecto, pero hay jugadores Nah, que eso dicen, es que necesito hay algo más. Por favor, déjame algo que lance misiles y se gaste. Y dices, bueno, vale, aquí tienes tu lanzamisiles, tu lanzamisiles implantado que se gasta. Bueno, eso ya estamos hablando de que hay jugadores que son de mulchkineo. Bueno, aquí Víctor, no lo hablaba por ti, Víctor, el tema de FAE, te lo decía porque el otro día me lo dijo alguien que podría simplificarlo mucho más y me dijeron ciertas cosas y les dije, bueno, es que eso que me estás diciendo es FAE en el cual joder, no me acuerdo cómo se llama, el talento especial que tienes es el ataque especial y punto. Y los 5 atributos de FAE los cambio por los de Majos Ojo y ya está. O sea, es que para hacer un reskin de FAE yo no lo veo. Cuando sacaron el Freeport con Fate es jugar a Fate acelerado, pero cambiando los approaches, que no me acuerdo cómo se llaman en castellano. Sí, las aproximaciones por las características, a mí me encanta. Las características del ID. Sí. Uh-huh. Sí, yo me compré ese PDF para decir, y yo he narrado partidas de fantasía con esa. Y yo hasta me llegué a pillar una edición fan que hay de Fate Stonebringer. Hice una partida en unas Netcon que cogiendo ese sistema y simplificándolo todavía más. Sí, haciéndolo con 4 approaches. Con 4. Claro. Dije, pues, fuera. Sí, antes yo Star Wars y acelerar. Sí, es o sea, y Star Wars también lo he hecho con Fate y a mí me funcionó. O sea, no... Bueno, aquí es normal, ¿eh? Aquí Fanny comenta, dice que se puede invocar de varias maneras, depende del gusto del máster, es verdad. Yo te digo meramente la mía. No, o sea, Fate no ha tenido el éxito y no fue uno de los grandes juegos de una década por nada. Buenas, Manuel Roldán. Dice aquí Yakus, dice, la verdad, nunca leí ni jugué Fate, pero los aspectos no pueden tener mecánicas asociadas. En principio, no. Un aspecto es un elemento que se activa para, creo que era +2 a una tirada o repetirla. Lo que puedes tener... O puede ser un habilitador. Por ejemplo, si eres elfo,
Si tienes como aspecto elfo, vas a ver en la oscuridad, no te Claro. falta ninguna tirada. Y después tienes una cosa que no recuerdo cómo se llama, no sé, seguro si se llama talento o don, que gastando un punto fate puedes hacer algo específico una proeza Pero específica en la lo que pasa es que las partida. proezas podían ser de varios tipos. Podían ser las que te permitían, por ejemplo, utilizar una habilidad que normalmente no se puede utilizar para algo. Claro. Sí. Como por ejemplo, puedo utilizar Disparar mi para ciencia- convencer a alguien, sí. Puedo utilizar mi ciencia porque tengo psicohistoria para adivinar la actitud de este policía. Sigilo para atacar porque ataco desde la sombra. Claro. Es que es un ejemplo de, Por para hacer el ejemplo, furtivo. Sí, Sí, que sí, perdón. sí, bueno, quizás te acordarás más. También, Sí, también había uno, los de gastar normalmente eran los de que te permitían hacer una explosión super bestia. Claro, es o eso o un bono a una habilidad en una circunstancia muy concreta para que no se usa continuamente, que el bono es de 1+2, o si es algo muy tocho que puede cambiar la narración, tienes que gastar un punto fate. Un ejemplo que te venía es que como eres el favorito del profesor Snape, pues con nombres que conocemos todos, pues gastas el punto fate, o de los profesores, pues aparece un profesor para salvarte el culo. Sí, o lo clásico es tener magia, en plan rollo, soy capaz de abrir portales. Claro. De las sombras y aparecer en otro sitio. Eso. Es algo que narrativamente es muy tocho. Entonces sí. Pero... Pues eso son las mecánicas que tiene Fate. Entonces, los aspectos en principio no pueden tener mecánicas asociadas más allá de la que hemos dicho. Pero el toolkit, precisamente, lo que mete son sus aspectos. O, por ejemplo, que un brazo biónico tenga más aspectos asociados o habilidades asociadas. Que para mí rompía el precepto de todo se reduce a un aspecto. No era tanto como. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Legends of Angler, que es un juego que además creo que tú pusiste en Sí, yo lo puse. de los Reos Unidos. Es que fue mi primer Fate. Es que todo tenía aspectos. Cuando digo todos tenían aspectos, es que, por ejemplo, un barco podía tener aspectos. Sí. Una nación podía tener aspectos, un edificio podía tener aspectos, un imperio podía tener aspectos. Entonces, que todo se podía definir por 4 o 5 características especiales. Hay una ambientación de las ambientaciones Fate de estas pequeñitas que salieron. Una en específico me encantaba, que se llama Aether Sea, que es básicamente Spelljammer, pero de Fate. Y uno de los aspectos de los jugadores es un aspecto que comparte con el barco. Y el barco tiene su propia ficha y los aspectos del barco son los que comparten con los jugadores. Porque el barco tiene la personalidad de la tripulación que tiene. Hostia, pues me lo tengo que mirar porque creo que lo tengo. No lo he mirado. A mí me gustó muchísimo ese. Ese sí que lo he narrado. Porque las razas tienen sus cosillas y tal, pero vamos, es Spelljammer. Es fantasía en el éter. Sí, pero la gracia que tiene eso es que y que lo que pasa es que normalmente en Fate, hasta que no sacaron el condensado, que ya más o menos ya empezaron a currárselo de una ya lo conceptualizaron bien, es el tema de las escalas. El hecho de que, por ejemplo, cuando tienes una nave, evidentemente no funciona a la misma escala que funciona un personaje. Eso sale en el toolkit. Las escalas salen en el toolkit y la primera vez que lo metieron bien fue en el Dresden acelerado. El Dresden acelerado, porque cuando básicamente el condensado es el Dresden acelerado, pero cambiándolo el acelerado por el normal. Pero todo lo que te hacen con las consecuencias, con las escalas y tal, todo eso está sacado directamente. El acelerado es un previo. Sí. Para la gente que no se está perdiendo, es simplemente decir de que si te estás pegando contra un vehículo, el vehículo te va a hacer más daño. O va a correr más que tú. Es un ejemplo. Claro, en Dresden, como hay escalas de poder. Dresden acelerado es fantasía urbana, ¿vale? De una saga de novelas que se llama Dresden Files. Entonces, pues, los bichos sobrenaturales están en una escala y cuando te pegas a alguien que te supera, pues tiene ventajas sobre ti cuando te hace cosas. O al revés. Entonces está por encima. Por ejemplo, un mago cuando hace magia contra un humano normal, pues consigue ventajas, que son invocaciones gratuitas, cosas por el estilo, para en la ficción dar a entender que eso está por encima de una persona normal, por ejemplo. No me acuerdo cómo se compensaba. Creo que se compensaba en los grupos se compensaba con algo. No se compensaba con puntos fate o algo así. A ver, no. En las Dresden acelerado, al menos, que es lo que más me he leído yo, porque todos los bichos sobrenaturales tienen algo que les jode,
En las salas con el verdad, hierro. Los que hombres locos tenían con la plata. condiciones y cosas que estaban Claro, muy entonces, obligados, sí. si le tocas el punto débil, pierdes la escala. Un mago, pues si entra en un sitio sin invitar, pierde la escala, por ejemplo. Vale, que tenían pegas. Como los vampiros, los magos en Dresden. Entonces, si buscas. En eso me recordaba Monster of the Week, que tienes que buscar el punto débil. Pues si a un bicho le buscas el punto débil, le quitas la escala. A algunos es más difícil que otros, pero es la forma de hacerlo. Pero claro, es más narrativo, no es. Sí. Era una cosa muy del Dresden. Y Vale. creo que ya. Creo que Dresden, hemos explicado mucho entre. Aquí Manuel Roldán comenta y dice: no sé si vieron mi comentario de IA Inteligencia Artificial corriendo aventuras publicadas en el grupo de Destiny Days. Se lo recomiendo. No lo he visto. Llevo 2 semanas duras, en la que no, por un motivo para no haber pasado por la charla de Eric. Fíjate que ni la he visto, porque habitualmente me la veo el día siguiente cuando no puedo ir. No me da la vida. Así que cuando tenga algo de tiempo lo miraré. El aspecto Supongo es... que el senado de Jeremy Crawford y el... Joder, ahora lo diré. El otro. Chris Perkins. El Perkins, Vale, Perkins, que se han ido a... Y vamos a terminar porque han estado hablando de distintas cosas sobre las proezas. Dicen, ¿hay noticias de traducir Dresden acelerado? No. Hubo. No. O sea, se anunció, ¿eh? O sea, se anunciaron Sí. el suplemento de el no sé qué papers. Para NetPapers. Y se anunció el Dresden acelerado por parte de No Solo Roll. Como todo lo que se anuncia antes de la pandemia, en el caso de no haber tenido noticias, yo presupongo que está cancelado. Y habitualmente, todas aquellas... O sea, por ejemplo, Cartel. Yo no espero ver Cartel en español porque se anunció antes de la pandemia. O sea, todo lo que se anunció antes de la pandemia, yo considero que está cancelado. Incluso, aún así, si yo no he tenido noticias en los 2 últimos años, como por ejemplo el Court of Blades, presupongo que tampoco va a haber la luz. Yo, fíjate que cuando anunciaron el para NetPapers, yo ya dije, esto no sale. Han saldado ya Dresden, así que... Claro, por eso te quiero decir que no sale, pero seguro. Pero para empezar, yo uno de los motivos es que No Solo Roll no recuerdo por qué no licenció el arte, se explicó en su momento, no recuerdo las explicaciones. Y claro, reilustrar el libro entero en un momento en el que Charro ya no estaba en nómina, que fue el que ilustró los 2 primeros, era complicado. O sea, yo no veo Dresden acelerado, aunque se anunciara, porque se saldó. O sea, a menos que otra compañía lo intente, pero... A ver, seamos realistas. Las novelas no han salido en español. Se han quedado... O sea, han salido muchas. Salieron. Han salido, pero no salieron todas. No. Y es imposible... Me lo estoy releyendo en inglés. Claro. No Solo Roll publicó 4, las 2 primeras y 2 de las últimas. Sí. Creo que son 14 o 15 novelas. O 16. O 16, me da igual. Creo que publicó la 11 y la 12 y la 1 y la 2. La Factoría publicó de la 1 a la 10 en su momento. Y yo no doy por... O sea, es muy difícil sacar un juego de una licencia que no se puede conseguir en España. Y que en España es prácticamente desconocida, ¿sabes? A ver, se puede hacer, pero pasa iba a decir Aaron Carter, joder. John Carter de Marte. John Carter. Claro. A ver, que yo el acelerado lo vería. Lo único que pasa es que no sé cuánto cuesta. Porque no es un libro especial. Y te quiero decir, o sea, tú podrías publicar algo de algo que no se puede conseguir en español, pero que por algún motivo tiene una gran fama. No se me ocurre ahora, pero que esté descatalogado, pese a tener una gran fama y lo que sea. Podrías intentar arriesgarte. Pero un producto minoritario que no se puede conseguir de licencia, que es cuya obra no se puede conseguir en español, yo lo veo difícil. O sea, uno de los motivos por los que yo pensaba que no iba... No sé si se han publicado, pero el momento en el que Víctor sacó John Carter, por ponerte un ejemplo reciente, las novelas de John Carter se publicaron en los 80. Por el centenario, en España no se republicó. Algo que sí hicieron con Conan. Con Conan, por el 80 aniversario, reeditaron las obras originales. Pero con el centenario... Claro, pero el centenario de John Carter no publicaron. Entonces, publicar un producto de licencia
minoritario y desconocido es complicado. Otra cosa es decir, no, imagina, no va a pasar, ¿vale? Pero imaginaos que Star Wars, sacan un juego de Star Wars y por algún motivo en España no se pueden conseguir las películas. Por lo que sea, no se están publicando o no se pueden emitir en streaming o lo que sea. Es de suficiente cultura popular como para poder arriesgarte. Pero con Dresden lo veo complicado. Yo es alguna editorial que diga, no, mira, esto es mi proyecto de pasión y lo quiero sacar porque me sale de los cojones y ya está. O no lo veo. Claro, exactamente. O sea, si yo mañana me tocara la lotería, mañana me tocara la lotería y pudiera publicar juegos de rol, hay una serie de juegos de rol que yo publicaría. Y digo, los publico para mí. Y los pongo a la venta por ponerlos. Porque sé que esto no va a vender. A lo mejor me equivoco. Pero lo haría así. Y dice Kaguri, dice de Dresden, publicaron hasta la 13, creo, y dijeron que las publicarían todas. Sí, yo sé que dijeron que publicarían todas. Igual que han dicho que publicarían todo el Trono de las Espinas. Pero hay una realidad muy cruel, que se llama dinero. Y si las novelas vendieron como una mierda, porque vendieron muy mal, y puede ser, dices, vendieron muy mal porque publicaron las últimas sin tener las primeras disponibles. Y ya solamente era para fan de la saga, que si eras muy fan de la saga, probablemente las hubieras leído en inglés. Que republicarlas de la factoría ya tenía mucho público. Que No Solo Roll hizo mal campaña de promoción. No lo sé. Pero que vendieron mal, porque lo dijeron ellos. Las traducciones de la factoría eran una mierda, como una Las piedra. traducciones de la factoría eran una mierda. Yo sé que las traducciones de No Solo Roll... Hablé con el corrector y yo del corrector me fío. Pero no sé cómo eran. Mejores que la factoría seguro. Yo intenté leerme la primera factoría y volví al inglés. La de No Solo Roll, fíjate que tengo los 2 libros, pero no me los he leído. O sea, lo tenía por los dibujos. Yo sí que me los leí. Yo sí que me los leí. Porque cuando me compré Dresden en su día me lo compré en inglés y me dije, no me leo el de narrador hasta que no me llegue a esas alturas en inglés. Que das la 8ª novela, si no lo... Sí, con lo cual me tuve que pegar una panzada bastante larga. Es que ya tenía yo lo pude leer, sí. Claro, pues eso, o sea, yo hasta donde sé con No Solo Roll, yo sí tenían la intención de publicarlas, pero es que hay un problema que no puedes, por mucho compromiso que tengas, eran ruinosos publicarlas. Y ya sigo diciendo que el Dresden acelerado es una pena porque es los 2 libros antiguos condensados en un libro muy pequeñito y que es precioso y que es precioso porque además las ilustraciones están de puta madre. Y por eso digo, joder, que la factoría es que tampoco lo podría. Vamos a chapar. Pero no solo rol, no sé por qué el lapsus linguae. No podría publicarlo porque si va a cambiar las ilustraciones lo va a destrozar. No tendría problema con las ilustraciones con el acelerado, porque el problema que tenía con las ilustraciones es que tiene ilustraciones del cómic. Y los cómics tenían, porque cuando lo presentaron, lo hablé directamente porque estaba en la presentación. Y el problema venía que tenían que hablarlo, no sé si es con CW, los que editaban... Los licenciatarios, sí. Los licenciatarios de las imágenes del cómic, porque tiene viñetas del cómic, que son los dibujos buenos, básicamente. Y claro, era un movido y por eso lo hicieron. Con el acelerado es todo ya ilustración propia, entonces... Claro, yo no conocía esa circunstancia, es decir que no, yo no me interesé mucho por Dresden, me lo compré. Pero también es verdad que en inglés es feo, hijo de puta. Es muy feo, Me gusta más el tipo de maquetación que tiene, porque da más el pego de ser un libro con anillas, que lo ha hecho uno de los personajes de la novela. Tiene mucho más ese aspecto que el español, pero vamos, los dibujos son mucho más bonitos en español. Sí. Bueno, vamos a dejarlo por ha sido la noche de Dresden. Ha sido la noche de hablar de Faith, Fíjate que yo que si sois muy veteranos, recordaréis un vídeo mío amenazando con reseñar Fate, en el que nunca lo hice. Pero que anuncié la reseña de Fate hace muchos años. La tenía preparada, pero por un motivo u otro no terminó llegando. Y bueno, quizás en el futuro, ¿no? Para mí es un juego como la llamada de Tulu. Va a tardar mucho tiempo en ver el canal,
Porque, aunque yo creo que sería mucho mejor recibida una reseña de Fate mía hoy que hace años, donde la comunidad estaba mucho más volcada por Fate y estaba mucho más metida en el mundo Fate que a día de hoy. Creo que a día de hoy Fate le pasa como PBTA, es un juego que ha dado lecciones muy valiosas, pero quizás ya no esté ahí. Pero bueno, lo vamos a dejar por ahora. Nos veremos la semana que viene en principio. Podéis ver la reseña de Turbiales de ayer reseñando un ensayo de rol de los 90. Entre idos y dados, Yo sí, no- el libro de rol de los 90. Desconocía su existencia. No sé Está en si Amazon por 12 euros. Así que Ya no sabéis. sabéis el precio. no sé si podré ir por la charla de Eric o si Eric hará charla. Porque Yo no si es podré. como la semana pasada, tenía intención de hacerlo, pero al final el cansancio me pudo y me quedé dormido. Y si no, bueno, estaré por un canal el miércoles, pero como no lo han anunciado, pues no sé yo quién desvela la sorpresa en directo. Pero bueno, que lo pondré por el Discord cuando se confirme. Y poco más.